Buen día, compañeros. Nosotros somos el grupo número 3 del curso de gestión de riesgos. Los integrantes son José Luis Poncio, Brenda Guerra y su presentadora Mónica Ardiano. A nosotros nos tocó exponer los documentos de Basilea 2 y 3. Iniciamos con el documento de Basilea 2, que nos indica la convergencia internacional de medidas y normas de capital. Dentro de los antecedentes de este documento de Basilea II podemos encontrar que este acuerdo fue aprobado en el año 2003, aunque en España no se había podido aplicar hasta en el 2008. Estos se van a desarrollar de manera extensa en el cálculo de los activos ponderados por riesgo y permitía que las entidades bancarias aplicaran las calificaciones de riesgo basadas en sus modelos internos. La nueva tendencia de medición en seguimiento de las distintas clases de riesgos y la énfasis de metodología para una mejor revisión de la supervisión de riesgos en el mercado. Dentro de los objetivos, nos, nos menciona el poder proporcionar incentivos adecuados para una buena gestión del riesgo, entendido como por cuál iniciar desde el riesgo más importante para obtener una estabilidad financiera adecuada. También el incrementar la seguridad, solidez y del sistema financiero, obteniendo énfasis en los incentivos que se van acumulando dentro de cada activo financiero. También el promover activos y la capitalización adecuada de los bancos y estimular la mejora de la gestión de riesgos y fortaleciendo el sistema financiero. Y la introducción de 3 pilares que nos menciona este documento, que estos se los vamos a ir explicando. Estructura del contenido. Aquí nos menciona cómo está estructurado el acuerdo de Basilea II, que empieza con una excepción primera que nos induce al ámbito de aplicación. También la segunda sección, que es el primer pilar, que indica los requerimientos mínimos del capital, el cálculo que se va a proceder dentro del sistema financiero, los, los componentes adecuados para llevar los componentes de capital. Este se va a tomar en cuenta el riesgo de crédito en el método estándar, el riesgo de crédito de método basado en calificaciones internas, el riesgo de crédito de marco de titularización, el riesgo operacional y el riesgo de mercado. En el segundo pilar va a ser el proceso de examen supervisor y en el tercer pilar la disciplina de mercado. Iniciamos con el ámbito de aplicación. Como introducción, el presente marco se aplicará en base consolidada de los bancos con actividad internacional, al ser una mejor manera de preservar la integridad del capital de los bancos. Su ámbito de aplicación abarcará totalmente a las consolidadas, las sociedades, la cartera o de inversión holding, que estas sean matrices de grupos bancarios, asegurando de esta manera todos los riesgos de los grupos bancarios y que se dedican a diferentes actividades bancarias. Este también nos menciona como objetivo principal la supervisión de la protección de los depositantes y el capital reconocido en sus medidas de suficiencia de capital. Aquí también nos menciona las filiales bancarias, que son todas aquellas actividades, y valga la redundancia, bancarias, que están reguladas o no, que estas pueden ser llevadas por un grupo, dependiendo el banco cómo esté consolidado,
Y dentro de estos, los supervisores juzgarán la conveniencia de cómo reconocer por parte del capital eh, los participantes minoritarios, cómo están consolidados y cómo ellos pueden evaluar una mejora para su gestión de riesgos. También están los participantes minoristas, que en estas, las entidades bancarias nos indica que el control será excluido el capital del grupo bancario mediante las inversiones en capital social y las inversiones del capital regulado. El límite de es que los participantes determinen con arreglo sus normativas nacionales de contabilidad y regulación, ya que esto puede mejorar también su participación del capital social. También están las entidades aseguradoras, en donde el banco posee una filial de seguros que asumirá todos los riesgos empresariales de la misma para reconocer los riesgos del grupo en su totalidad. También nos menciona las inversiones significativas en entidades comerciales, las inversiones mayoritarias y minoritarias y las disminuciones de inversiones en virtud de esta acción. Aquí nos menciona la sección que la aplicación será a partir del 50% respecto del capital del nivel 1 y del 50% respecto al capital del nivel 2. Sección segunda del primer pilar. Aquí nos menciona todos los requerimientos mínimos para el requerimiento de capital. Uno es el cálculo de los requerimientos mínimos, en donde la sección abarca el cálculo de estos requerimientos con el fin de evaluar los riesgos de crédito, de mercado y operacional, y que el coeficiente de capital se obtenga a partir de las definiciones del capital y del regulador de los activos ponderados, dependiendo su nivel de riesgo. Para esto se van a tomar en cuenta un capital regulador, los activos ponderados por su nivel de riesgo. Esto va a depender en qué nivel de riesgo se encuentra cada activo para obtener un mejor control de riesgo, las disposiciones transitorias y los componentes del capital. También nos menciona el riesgo de crédito, que bajo el método basado de las calificaciones internas, nos indica como primer punto una presentación general de cómo está basado el método sobre las clasificaciones internas de riesgo sobre el capital, la mecánica del método IRB, la norma aplicable de las disposiciones frente a las empresas sobetanas y de bancos. También el riesgo de crédito bajo el método estándar, que son créditos individuales, las evaluaciones externas de crédito, las consideraciones relativas a la aplicación de bajo este crédito. El segundo pilar también nos menciona un riesgo de crédito bajo un marco de utilización, en donde nos ayudará a ver la aplicación y definición de las operaciones cubiertas dentro del marco de titulación. También un riesgo de mercado, que van a colocarse los requerimientos y riesgos que se van a obtener dentro de la evaluación del capital y el riesgo operacional. Continuando con el tema, tenemos lo que es el pilar número 2, se refiere al proceso del examen del supervisor. La finalidad del proceso de supervisión de Basilea II también es exhortar a las instituciones bancarias a que se desarrollen y utilicen mejores técnicas de gestión. Los bancos deberían contar con un proceso para evaluar la suficiencia de capital total en función de su perfil de riesgo y con una estrategia de mantenimiento de su nivel de capitales. Y el pilar número 3 va encaminado a la disciplina del mercado y el objetivo es complementar proceso de supervisión, desarrollando
un conjunto de principios de divulgación de información que permita a los participantes del mercado evaluar el perfil de riesgo de un banco y su nivel de capitalización. Este pilar se aplica a nivel de consolidación del grupo y no es obligatorio divulgar información sobre bancos individuales que consoliden, excepto a la exigencia e integración de capital mínimo a cada entidad. También estos acuerdos nos ofrecen una solución global. Tenemos lo que es el desafío. El auténtico desafío tiene que ver con su disponibilidad, análisis y gestión. También nos ofrece soluciones integrales, que es cumplir con los requerimientos de Basilea, cargar, extraer, transformar y validar datos, crear scorecards, transformar y validar parámetros de riesgo, estimar el capital regulatorio, simular, generar escenarios, estimar riesgo de mercado, etc. Para continuar con el desarrollo del tema, lo dejo con mi compañero Luis. Siguiendo con la exposición, ahora vamos a hablar sobre Basilea III. Recordemos que Basilea pues, es un marco regulador internacional para los bancos. Dentro de Basilea III encontramos la finalización de las reformas post-crisis. Dentro de esto pues se da a través de aquella crisis financiera que se dio en el año 2007 al 2009, aprobado en diciembre de 2010, intentó adaptarse a la magnitud de la crisis económica, atendiendo la exposición de gran parte de bancos a través de todo el mundo. Basilea III es un conjunto de medidas acordadas internacionalmente que el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea ha desarrollado en respuesta a la crisis de 2007 a 2009, como ya lo hemos mencionado. Este objetivo pues realmente se da para reforzar la regularización y la supervisión a la gestión de los riesgos de todos los bancos. Dentro de esto también se viene motivada al observarse que la crisis financiera de 2008 explica en gran parte debido al crecimiento excesivo de los valores presentados en los balances de bancos. También en efecto muchas instituciones no contaban con reservas suficientes para hacer frente a la crisis de liquidez de parte de cada uno de los bancos. Dentro de Basilea III también encontramos que es un elemento fundamental de la respuesta al comité de la crisis que ya se mencionó, que aborda una serie de deficiencias identificadas en el marco regulador anterior a la crisis y sienta las bases de un sistema bancario resiliente que ayuda a evitar la acumulación de vulnerabilidades sistemáticas. Dentro del acuerdo de Basilea III nos menciona características principales. Una de ellas pues es el incremento del nivel y la calidad de capital, que los bancos están obligados a mantener más capital y de mayor calidad para hacer frente a pérdidas inesperadas. También mejora de la cobertura del riesgo. Los requerimientos de capital por riesgo de mercado se incrementan notablemente y se calculan en función de las tensiones en los mercados de cada 12 meses anteriores. La limitación del apalancamiento bancario. El coeficiente del apalancamiento constriñe la acumulación de deuda para financiar inversiones y actividades de los bancos. También mejora la liquidez bancaria. El coeficiente de cobertura de liquidez obliga a cada banco a mantener activos líquidos suficientes para superar un periodo de tensión de 30 días. Limitación de la prociclicidad. Los bancos retienen beneficios para acumular capital durante periodos de evento de crecimiento económico. El objetivo principal son los activos ponderados por la primera fase del riesgo. Si en la primera fase de Basilea III se centraba fundamentalmente en el componente de capital de la fórmula para calcular el coeficiente del capital, cada uno de los bancos financian sus inversiones mediante capital y deuda, por ejemplo los depósitos de los clientes. El capital regulador comprende el capital ordinario de nivel 1, son acciones ordinarias, capital adicional del nivel 2, instrumentos de capital,
capital de nivel 2, deuda subordinada y reservas generadas por préstamos incobrables. El capital dentro de Basilea III propone a los bancos aumentar sus reservas de capital para proteger de posibles caídas. El capital mínimo de calidad, ahí nos menciona el TIR por sus siglas en inglés, incluyen las acciones ordinarias de los resultados, acumulación del ratio. El capital pasa al 2% al 4.5 y podemos ver ahí la fórmula, ¿verdad? Mayor o igual que el 4.5 de activos ponderados por riesgo. Aquí podemos mencionar que dentro del acuerdo de Basilea III tenemos el riesgo de crédito, el riesgo de mercado, el riesgo operacional y entre otros. ¿Qué son los activos financieros ponderados por riesgo? Los activos de los bancos incluyen generalmente, pues lógicamente el efectivo, los valores, los préstamos concedidos a particulares, a empresas o a otros bancos. Y para calcular cuánto de capital deben mantener los bancos para protegerse de pérdidas inesperadas, el valor del activo, es decir, la exposición, se multiplica por su correspondiente ponderación a riesgo. También nos habla la mejora del tratamiento del riesgo del crédito. La mayoría de los bancos de todo el mundo utilizan el método estándar para el riesgo de crédito. En este método los supervisores fijan las ponderaciones de riesgo que los bancos aplican luego a las exposiciones para determinar los riesgos. Aquí podemos ver la simplificación de tratamiento de riesgo operacional, que se simplifican de marco reemplazando los 4 métodos actuales con un único método que es el estándar. Facilitan también la comparación de los riesgos entre los bancos al suprimir la opción de utilizar diversos métodos y emplear modelos internos. También la introducción de un coeficiente de apalancamiento adicional para los bancos más grandes. Esto pues se introduce un colchón del coeficiente de apalancamiento para los grandes bancos. Basilea III ya había prescrito un colchón de capital en función de riesgo para estos bancos de importancia sistemática mundial. Por último, pues vamos a observar unas ponderaciones de riesgo que nos puede dar el cuadros de Basilea III según la calificación que sea y según la ponderación de riesgo. Muchísimas gracias por su atención.